estimados estudiantes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, se le ve. Buenos días, Inge. Sí se le escucha. Buenos Sí, días. Buen día con todos. Muy bien. Para el día de hoy teníamos la presentación de la lista indizada. Por favor, con el grupo número 1 puede iniciar. Sí, profe. Buenos días. Ya le comparto pantalla. No sé si me confirman si se puede notar la pantalla. Sí, Sí, ya se ve. Compañeros. Ya se Ya. ve. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El grupo 1 va a exponer la lista simple de indizada como objetos de tipo persona. Dentro de la clase persona, yo les voy a hablar sobre qué atributo recibe. Recibe como atributo de la clase persona, recibe como atributo su nombre, su respectivo constructor, así como también sus métodos getter, setters, equals, hashcode y además un toString como mensaje predeterminado. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los dos tipos de nodos que va a tener esta clase. Va a tener el nodo normal para la lista simple y el nodo indizado igual para que va a ser utilizado en la lista simple indizada. Bueno, como sabemos que estas clases son autorreferenciadas, entonces lo que hacemos es crear los dos atributos que van a ser objeto de tipo persona y el tipo siguiente del tipo nodo. Aquí utilizamos igual sus constructores y declaramos los getters y setters para que sean utilizados a continuación en las listas. Y de igual manera hacemos lo mismo en la lista indizada. Tenemos el nodo siguiente de tipo siguiente y vamos a utilizar un dato de tipo char. Igual una referencia de tipo nodo, porque lo que vamos a hacer es con los índices ir detectando cada uno de los nombres. De igual manera, en esta clase declaramos los constructores y los getters y setters que van a ser utilizados a continuación por cada una de las listas. Ya. Como se puede observar en la clase indicada, primero se crean los respectivos espacios de las variables de inicio y último, para luego enlazarlas entre sí. Siguiendo con el código, se crean tres métodos, uno para insertar, uno para buscar y el último para imprimir. Todos ellos pensados para la manipulación de los índices. Hablando del método insertar, se crean dos variables. La una que tendrá los valores ingresados por consola y la otra será asignada al siguiente valor del inicio, para luego enlazarlos entre sí, logrando aumentar la cantidad de los valores. Por otro lado, el método buscar declara una variable temporal que ayudará en el recorrido de los datos que se encuentran guardados. Esto sucede hasta que el parámetro ingresado por consola coincida con el dato guardado en la lista. Y para finalizar, el método imprimir recorre la lista gracias al temporal asignado al siguiente del dato del inicio. Sucede hasta que el temporal sea igual al null o al último. Mientras tanto, imprime los datos correspondientes por consola. Ya, el método insertar, esa es parte de nuestra clase de la lista simple y con él podemos observar que nos va a recibir un nombre donde se va a guardar en un nodo llamado nuevo y para poder sacar la primera letra le guardamos en un char llamado letra. Para su recorrido utilizamos un TMP, preguntamos si el TMP es igual al final, al último. Si es igual va a insertar el nombre y la inicial después del inicio, si no el TMP es diferente, crea un segundo auxiliar que inicie en la letra que tengamos. Luego del inicial, volvemos a preguntar si está vacío el TMP
y va a insertar al inicio, si no, que recorra y lo va a agregar al siguiente, y al final contabilizamos la longitud. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método buscar índice. Este método va a devolver una variable de tipo nodo y vamos a recibir el nombre de la persona. En una variable char vamos a almacenar el primer índice del nombre de la persona. En un nodo TMP vamos a buscar si ese índice se encuentra en nuestra lista indizada. Preguntamos si el TMP es distinto de null, es que si existe un índice del mismo tipo. Con una variable char vamos a obtener el índice de nombre de la persona y vamos a entrar en un while donde nos vamos a mover entre los índices del mismo tipo. En el while vamos a preguntar si lo que tenía TMP, el índice de TMP es igual al índice del nombre de la persona, retornamos ese TMP. Si no, nos movemos al siguiente. Si no entramos en el if dentro del while, la persona no está registrada. Y si no entramos en el primer if, es que el carácter no está registrado en nuestra lista indizada. Y para terminar tenemos el eliminar por índice. Lo que hemos creado aquí es crear un método que sea de nodo, que se llama eliminar índice. Tiene como parámetro el string nombre. Tenemos aquí declarar la letra, que será el nombre, para sacar la primera letra de lo que se ha insertado. Tenemos dos nodos, un nodo que sea indi, que sería para buscar los índices con la letra del char, y tenemos el nodo tpm2, que sería el inicio. Ahora preguntamos igual, si es que el inicio no está vacío, entra en todo esto. Y decimos que declaramos un char que estamos sacando el índice del nombre, y aquí se imprime los índices. Aquí tenemos un while. Este while sirve para verificar los nombres repetidos. Por ejemplo, si tenemos José y Juan, tenemos dos Jotas. Entonces, este while sirve para que esas dos Jotas sí se impriman. O sea, esos dos nombres que se han repetido sí se impriman. Y también tenemos el if, que vamos a preguntar, o sea, que vamos a borrar el índice que queremos eliminar. Tenemos igual el recorrido, tenemos igual que el temp2 será un set del indi, y aquí le estamos eliminando el que queremos eliminar, y esto se va a reducir con el longitud menos menos. Si esto no entra, hay. Y luego decimos que indi es igual a indi.getSiguiente, y el tp2 es igual al tp2.getSiguiente. Si esto no entra, igual decimos que persona no registrada, y si el índice no coincide, pues carácter no registrado. Y eso es todo. Ahora mi A compañero para continuación la voy a proceder demostración. a continuación voy a proceder con la demostración del programa. Ya, compañero. ¿Me confirman si se puede ver ahí? Sí. Listo. Para nuestro programa vamos a usar un menú en donde tenga las diferentes opciones antes ya explicadas, que lo voy a proceder a ejecutar en este momento. Ya. Tenemos el registro para ingresar las personas dentro de nuestra lista. En este caso será, ejemplo, Chamba. Ingreso a otra persona, Denis. Ingreso a otra persona, yo qué sé, Joel. Ya. Como vamos a ver, se nos está guardando la persona, se nos está guardando, ahí tenemos las 3 personas ingresadas, voy a proceder a ingresar unas 2 más para ver si es que se está validando, o mejor aún, porque no mostramos los índices, que también se está generando. Automáticamente, cada vez que se ingrese, se va generando los índices. Ingresemos 2 personas más. En este caso, Ana, e ingresemos el último, Jair. Mostramos, y efectivamente se están creando los 2 usuarios nuevos. Mostramos los índices. Y efectivamente, J ya no lo vuelve a crear. ¿Por qué? Porque ya existe ese índice, entonces solo lo toma como una referencia más. Busquémoslos. Yo que sé, a una persona con la D. Me va a buscar que la persona con D es Denis. Busquemos a otra persona más.
Yo qué sé, con J. Me suena que es Joel. Eliminemos por los índices. Ana. Yo qué sé, con la A, que será Ana. ¿Listo? ¿Y qué pasará si es que yo busco con índice a una persona que no haya sido registrada? Yo qué sé, con la Q. Me dice que el carácter no ha sido registrado. Vamos a cerrar. Eso ha sido todo por parte del funcionamiento del programa. Espero que les haya gustado. Chicos, por favor, dentro del funcionamiento, ¿me escuchan? Sí. Por favor, hagamos la siguiente prueba. Ingrese unos 10 nombres, por favor. Mm, ya. Le comparto porque va a ser ingresar 10 nombres. Entonces, a ver. ¿Sí se está viendo ahorita? Sí, ahí se ve. Ya, Ya. ingrese unos Ingresé. 10 nombres. Vaya. A ver. Mm, dos. em, Con A. es Bueno, ingrese con A, por favor. Ana. Ingrese con una S. eh, ¿Cómo es con ese? Sabina. Ya, ingrese con E. em, con E sería. Ernesto Soy tal malo con vez. los nombres. Ernesto Ernest no es es con con H. H. Sí, no. Edward. Eduardo. Emanuel, Em, Eduardo. Eduardo. Ya. Ya, muéstrame la lista. Listo. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis nombres. Ya. Ingrese otro nombre con A. Andrés. Andrés. Américo. A ingresar. Américo. Ya, muéstrame la lista. Listo. Ya. Su lista no está ordenada, ¿cierto? No. Se inserta en el orden en el que vamos ingresándoles. Ujú. Ana, Américo, Andrés. Pero sin embargo, sí se puso en orden, sí se pusieron O sea, juntos. se ordena medio, o sea, entre las letras, pero no se ordena como tal en orden alfabético. Creo que esa parte sí nos faltó porque, o sea, lo que hicimos nomás era que se ingresa al inicio nomás. Entonces no Exacto. hicimos eso O sea, si es que del si ordenamiento. ingresamos una con J, Juan, por ejemplo, me dice que se va a poner junto a Yair. Sí, porque justamente tenemos una en donde si es que los nombres, digo, si es que los Ajá. índices coinciden, entonces se Se van a junta al ordenar lado ahí entre del ellos. otro. Ajá. Ya, y muéstrame la lista de índices. Esa es la opción número 3. Y los índices también no están ordenados, No ¿cierto? Si tenía yo quiero falta. llegar, ajá, si yo quiero buscar, por ejemplo, a Juan, ¿cómo hago? Debería Buscar. irse al índice de la J, ¿no es cierto? Ajá. Y me ¿Ya? busca Jair. Ajá. La búsqueda debería ser, yo quiero buscar Juan, el índice, mostrarme el primero que empieza con J, que les funcionaría como tienen, y de ahí empezar a buscar Juan, Mm, ¿ya? Pero muy bien, excelente trabajo, me gustó mucho. Listo, chicos. Gracias, vamos por el grupo número 2. Muchas gracias, ingeniera. Ya comparto pantalla. De acuerdo.
Buenos días, ingeniera y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a trabajar sobre el programa del listado doble indicado. Lo que nosotros hicimos primero fue crear una clase nodo para cada clase lista doble, que son 2 en este caso. La primera lista doble, esta corresponde al almacenamiento de los productos, y la segunda lista doble, que corresponde a la lista que va a almacenar los índices de los nombres de los productos. Y también creamos una clase producto. Ya. A ver, como podemos observar, la clase nodo trabaja con los productos. En este caso, la clase nodo, que tiene sus métodos y atributos con sus respectivos headers y getters de los nombres y precios. Y en nuestra clase producto, que es del tipo object, creamos un hashcode que sabemos que nos ayuda a comparar objetos de manera más rápida. Y asimismo, creamos un método string que nos retornará producto. También creamos lo que es una clase de nodo indexado. Esta clase va a tener como datos un nodo siguiente y un nodo anterior. También un carácter que va a ser char, donde se nos va a guardar el índice. En ese también creamos lo que son setter y getters. También creamos lo que es con un constructor por defecto y un constructor donde reciba dos parámetros. El primer parámetro va a recibir un nodo referencia y también un tipo char. Por favor, si puede hacer un poquito de zoom, el código casi no logro ver. Le repito, dije. No me repita, solo que le haga un poquito de zoom para yo ir viendo el código. Siguiente red. Sí, sí se ve. Ahí en esa ya veo. Ok, perdón. Lista doble indizada. Creamos una lista doble con nuestros nodos indizados. Ahí, por favor, un poquito de zoom. Un poquito más. Gracias, ahí sí. En esta lista doble indizada vamos a crear para insertar un nodo índice en el cual va a tener un nodo de referencia y un carácter donde va a tener el índice, el carácter inicial del índice. También creamos un método buscar para buscar si ya existe el índice que vamos a insertar o el índice que nosotros queremos buscar. También creamos para imprimir toda la lista de índices que tengamos. También en esta lista doble indizada tenemos como un inicio y un fin, y también para saber cuánto espacio, qué tan grande es nuestra lista de índices. Ya. Dentro de nuestra primera clase nodo, esta es la que va a trabajar en conjunto con la lista doble. En esta clase nodo declaramos como atributos un dato de tipo producto y anterior y siguiente de tipo nodo. Estos con sus respectivos setters y getters, y al mismo tiempo declaramos los constructores. Un constructor que recibe parámetros y que inicializa los datos en null. Otro constructor que recibe como parámetro un dato de tipo producto y que inicializa el dato. Y otro constructor que recibe como parámetros el precio y el nombre, y que crea nuevo espacio de memoria y al mismo tiempo crea un nuevo objeto de tipo producto. Ok, en esta clase, dentro del paquete útil tenemos la clase lista doble. En esta se almacenan los productos
donde utilizamos el índice de la otra lista doble que vimos anteriormente y explicó el compañero. Y esta también almacena los índices de los productos. Bájale un poquito para ver el código. Aquí también tenemos para ver el tamaño de la lista para iniciar y finalizar. Y a continuación tendríamos algunos métodos y los métodos que más nos mandó a consultar están en las siguientes diapositivas que van a explicar mis compañeros. Para el método de eliminar, se recibe el nombre del producto que queremos eliminar, se extrae el primer carácter del nombre y con el método buscar se busca si existe el nodo de referencia. Si no existe, se envía el mensaje de que no existe el elemento que desea eliminar. Caso contrario, del nodo de referencia se extrae el primer carácter, se procede a recorrer la lista hasta encontrar, hasta encontrar el índice y se va comparando también con el nombre hasta que sea igual. Cuando se encuentra el nodo de referencia, lo que se hace es el nodo hace que el nodo actual que el nodo anterior apunte al nodo siguiente del nodo actual y el nodo siguiente del nodo actual apunte al nodo del nodo anterior y el nodo actual se apunta a null y se reduce -1 al tamaño de la lista. Sí, buenos días, yo les voy a hablar sobre el método buscar de la clase lista doble. Primero declaramos el método buscar con un public void que le vamos a llamar nombre de tipo string. Un char y le asignamos el nombre .charat para que inicie desde cero. Un nodo TMP le vamos a asignar el índice .buscar. Luego preguntamos con un if TMP sea distinto a null. Un char le asignamos un getNombre.charat. Si el índice no está vacío, busca dentro de este índice hasta encontrar alguna coincidencia. Caso contrario, con un else, si el índice está vacío, la lista está vacía y nos va a imprimir en pantalla que no existe el elemento que se desea buscar. Bueno, luego tenemos el método está vacío de tipo booleano que nos va a retornar inicio.get siguiente, que va a ser igual al fin. Un public void imprimir a nodo tmp le asignamos this.inicio.get siguiente y con un while mientras tmp.get siguiente sea distinto a null nos va a imprimir tmp.get dato y con un if preguntamos si está vacía, lo cual nos va a imprimir en pantalla que la lista está vacía. Aquí tenemos el método insertar. Para insertar nos va a pedir, como hicimos con una lista, los nodos nos reciben productos, le vamos a preguntar el precio y el nombre del producto. Aquí creamos el nodo que vamos a necesitar con el precio y el nombre que preguntamos y creamos un char que tenga la primera letra del nombre. Y también creamos un nodo temporal que sea el siguiente del inicio. Preguntamos si el índice está vacío. Dado que si el índice está vacío, la lista también está vacía. Si en ese caso insertamos el nodo que creamos y le agregamos al índice el primer nombre, la primera letra que obtuvimos y lo añadimos también como referencia. En caso contrario de que si el índice no está vacío, buscamos en el índice
el carácter que ya creamos con el primer nombre. Si en el índice no existe este carácter, añade este carácter al índice al inicio y también le agrega a la lista del nodo que creamos. En caso contrario de que si el carácter sí existe, buscamos en nuestra lista de índices y le agregamos después del índice que tenemos, de la referencia que tenemos. Y por supuesto le agregamos, le agregamos al contador del espacio de la lista. Aquí está la clase main donde probamos nuestro programa y la ejecución. Ahorita voy a compartir el programa para hacer más pruebas. Listo, ¿me podrían decir si se ve? Sí, se ve. Okay. Aquí está nuestro programa. Como dijimos, aquí están los nodos, los productos. Espérenme un momento que mi computadora se trabó. Okay. Aquí, como podemos ver, está el main. Primero agregamos alcohol, bálsamo, aerosol, carne, botella, aleta y bisonte. No son nombres de productos, pero son los que se nos ocurrieron con los precios. Aquí tenemos para eliminar bálsamo y para buscar aleta. Como podemos ver, al ejecutar nuestro programa, siempre se nos va a poner los que van con B juntos, los que van con A juntos y con C también juntos. Y aquí están nuestros índices A, B y C. Y al momento de buscar, lo va a buscar según el índice y nos va a devolver con el precio. Lo hace de manera muy rápida. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Me coloque un ejercicio similar al que hicimos con el otro grupo. ¿Me podría repetir, por favor? Que no me acuerdo. No tengo una opción para ver cómo está la lista, ¿cierto? Y cómo imprimir el índice, ¿o sí? Para imprimir el índice, sí tenemos esta función que me imprime el índice y me devuelve todo. ¿Puede mostrarme toda la consola? Ampliarle un poquito más. La consola, la salida. Sí. Ya, ahí tienen los productos. Ingresó carne, bálsamo, bisonte, botella, alcohol, atleta, aerosol. ¿En qué orden se insertan? ¿Se insertan en el mismo orden que les va poniendo? Se inserta en el orden que va poniendo. Primero va la A, porque al último va a ir la A porque fue el primero que insertamos. Luego la B y la C va al inicio porque es el último que insertamos. Ya, ¿y el índice por qué está ordenado? Porque igual insertó A, B y C. En el índice sí va. El primero que insertamos va al inicio de la lista. El B es el segundo, va al segundo. Ya, o sea, ahorita coincide, pero en realidad ni su índice ni su lista está ordenada. Ya, si quiero buscar, por ejemplo, tenemos el aerosol. Aquí podremos buscar en mi lista. Le pongo a buscar y le pongo aerosol. Sí. Y aquí me lo encuentro. Si no existiera el aerosol, por ejemplo, le elimino el aerosol. Ay, me saltó error. No debía pasar eso. Debía retornar
un mensaje que decía que el producto no existe. Inclusive en el insertar también le dio una excepción. Insertemos unos cuantos productos más. Uno con una P, una con una... ¿Ya? ¿Tenemos? Aquí. Entonces, Anoté la pastilla, ajá, A, B, C, P, P, N, Z. N, Z, pero los índices siempre están ordenados. P, N, Z, si es que lo insertamos en Por ejemplo, orden. cambiamos, ¿no? Insértale al final uno con la letra E. Ya, ok. Ujú, correcto. Ya buscábamos a eliminar bálsamo. Bájale un poquito. Buscar aleta. Busquemos una B. Busquemos botella. Busquemos bálsamo. Cuando el primero sí. Ah, no, el bálsamo lo está eliminando. Busquemos zapato. Y cuando tiene dos es el problema. Busquemos alcohol. ¿Ya? Probablemente está primero. No, aleta sí nos buscó, ¿no es cierto? Tendría que ver por qué falla el programa. Listo, chicos. Muchas gracias. Okay, gracias, Inge. Grupo número 3, por favor. Ya le comparto pantalla, Inge. Sí se puede ver la pantalla. Sí, ya se ve. Ya, listo. Nosotros somos el grupo número 3 y, a ver, conformados por estos integrantes y nosotros vamos a presentarles lo que es una lista indizada para ordenar los meses en una factura. La clase factura tiene tres atributos, dos de tipo string, que son nombre y fecha, y uno de tipo entero, que es número. En esta clase tenemos un método que nos ayuda a comparar si un mes es mayor que otro.
y este nos regresará un boolean. También tenemos el constructor que recibe tres parámetros igual, nombre, número y fecha, y estos son inicializados. A continuación Muy tenemos los... bien. Ah, a continuación tenemos la clase factura, la clase factura 2. Aquí sobreescribimos nuestro método, como nos pedía el nombre de la persona, el número de factura y lo que viene siendo la fecha. Para aquí utilizamos nuestro método HashCode, que es un método que nos permite comparar los objetos de una manera más rápida. También tenemos nuestro método booleano, y obviamente al final tenemos lo de nuestra factura, la cual nos va a imprimir la fecha y la cual está separada por la barrita una barrita para que nos salga de lo que viene siendo el día, el mes y el año. Eso es lo que hay en la factura 2. Muy bien, aquí tenemos la declaración de la clase nodo. Esto es lo que nosotros utilizamos para declarar los nodos dentro de la lista y poder armar ya sea una lista simple o una lista doble. En este caso va a ser una lista simple, ya que nosotros solo vamos a necesitar la declaración de un nodo siguiente, tal como lo vemos en la pantalla. También tenemos que tener una declaración del objeto dato, que sería tipo factura, las instancias y del mes. Dentro y como vemos aquí tenemos tenemos la declaración de los constructores en donde se van a insertar los datos de la factura. Ahí tenemos en el tercer constructor que tenemos insertar los datos de la factura. Ahí tenemos de nombre, número, fecha, en la clase, en el objeto dato que tenemos que declarar anteriormente y también del nodo siguiente. No está vista en la imagen, pero también tenemos declarando los getters y setters de cada objeto que hemos declarado. Y vamos a la siguiente, que sería la clase de lista simple. Ya, aquí es sencillo, como hemos visto en anteriores clases, simplemente es de tener de declarar la lista simple en donde nosotros vamos a poder insertar los elementos tal como en base a los nodos que hemos creado. Tenemos el nodo siguiente y nos creamos los nodos inicio y fin y declaramos un objeto integer que sea el tamaño de la lista, y de ahí nosotros vemos en el método lista simple en donde se insertan o se inserta, como es esto, los nodos inicio y fin, y se les declara para que nosotros podamos seguir insertando objetos o hasta eliminando objetos. De aquí se nos va a basar el resto de los métodos que van a ver en siguiente forma. Esto también nos va a ayudar en lo de la clase indexada. A continuación yo les voy a decir lo que nos hace nuestro método getIndice. Primero hacemos que nuestro inicio primero declaramos que dis.inicio.set siguiente se vaya al final y creamos un for. Lo que hace este for es que se inserte el índice al final y creamos dos nodos. Índices TMP, que va a ser igual a dis.inicio.get siguiente, y otro nodo de valores TMP. Hacemos un while que mientras nuestro índice TMP sea diferente al fin de nuestra lista. Y nuevamente hacemos otro while, donde valores.getDatos sea diferente a nulo. Y hacemos que nuestro valores.tmt
nos retorne en el mes de este. Y al final decimos que índices TMP sea igual a índices.tmp.get siguiente para que nos siga recorriendo. Cambiar al otro. A ver, nuestro método buscar. Creamos nuestro método tipo void que nos reciba el índice y nuestra lista simple. Hacemos que mientras el índice sea mayor a 12 o menor a 0, decimos que el índice no es válido, ya que estaría fuera de nuestros rangos. Creamos una variable int que sea de tipo índice. Creamos un nuevo nodo. Este nos va a hacer que nuestra lista se vaya al inicio. Y creamos una variable int nuestra cuenta, que va a empezar en 0. En un for hacemos que se vaya, que mientras nuestra variable j sea diferente, sea menor al índice que declaramos, vaya aumentando y hacemos que count, y hacemos que count va a ser igual a tmp.get instancias más nuestra variable y hacemos que tmp siga recorriendo. Creamos un nuevo nodo tmp2 y este va a empezar en el inicio y creamos nuevamente una variable, creamos nuevamente un for y hacemos que nuestro igual tmp2 vaya recorriendo atrás de nuestro primer nodo y luego de esto hacemos que imprima nuestro resultado y eso sería todo. Bueno, les voy a explicar los métodos insertar al fin. Como ya habíamos visto antes, esto inserta un nodo al final de la lista. En este caso vamos a recibir un parámetro de tipo int, que es el mes de nuestra factura. Básicamente eso. Pasa a la siguiente, por favor. Este de aquí, el método insertar, el de abajo es el normal y el de arriba es el sobrecargado. El de arriba lo que recibe es los datos de la factura, el nombre, la edad y la fecha, y lo inserta al inicio de la lista. Eso. Gracias. A ver, con lo que respecta al método eliminar inicio, este nos ayuda a, o sea, eliminar inicio y fin. Es como en las listas simples, lo único que hacemos es eliminar un nodo del inicio en el caso de que el nodo me dé que tenga que eliminarse al inicio y el nodo final. No tiene mucha diferencia en cuanto a las implementaciones anteriores que hacíamos de este método, ya que esto solo nos sirve para crear el método general, que sería eliminar un nodo. Uy. Y ya en el caso del método ordenar, pues es un método que nos ayuda a ordenar la lista primeramente antes de empezar a insertar o eliminarla, porque para buscar los índices tenemos que tener la lista ya ordenada. Y ya mediante la ordenación de la lista es cuando podemos ver en qué posición va cada nodo que ingresemos o eliminemos. A continuación, mi compañero. Eso es como ya lo vimos, eliminar inicio y eliminar final, que nos sirve para un método general que sea de eliminación. Y el método de eliminar el elemento, pues aquí es cuando ingresamos un elemento y nos pregunta si es que mientras siga recorriendo la lista, antes de que el elemento sea fin o que el elemento sea diferente del elemento que ingresamos. Ya,
cuando el elemento es igual al elemento que ingresamos como parámetro al eliminar el elemento, entonces lo elimino. Métodos para imprimir. Aquí tenemos los métodos que nos va a servir para imprimir nuestra lista y nuestra lista indizada. Al final, si ejecutamos el programa, tendremos esta que sería en la parte izquierda, que sería nuestra lista de facturas, y en la parte derecha, que sería ya nuestra lista de índices. La interpretación de nuestro programa fue en realidad crear ya una lista indizada que tenga ya todos los índices en su interior, pero que nos diga cuántas instancias tiene cada índice. Por ejemplo, en el primer índice, en el índice de enero, por ejemplo, como vemos, tenemos dos instancias, o sea, dos referencias, por lo que las instancias que contea son dos. Y asimismo con el mes de febrero, por ejemplo, o el mes de marzo, que cuenta cuántas instancias tiene de acuerdo a nuestra lista. Y ahorita les voy a compartir lo que es la ejecución del programa. Chicos, ¿solo están los 4? Em, pues hasta antes de organizarnos estábamos todos, Inge. Pero no sé, mis compañeros no hablaron. Ok. 5. Ya. En nuestra ejecución podemos ver que ingresamos facturas a nuestra lista simple y las ordenamos primero, ya que para tener nuestra lista de índices tenemos que tener una lista ordenada. El método getIndex siempre lo tenemos que ejecutar antes de insertar, o sea, después de insertar o eliminar, porque tenemos que actualizar nuestra lista de índices en todo momento. Al momento de eliminar un elemento, aquí podemos ver, es en la segunda. En la primera lista tenemos lo que es Simón. Simón está ordenado, está en la primera posición. ¿A qué se refiere estas instancias? Explíqueme, por favor. ¿Qué me quiere decir? Lo que quiere decir las instancias es que de acuerdo al mes, o sea, mi lista de meses, aquí tengo mi lista que tiene meses del 1 al 12, que sería de enero a diciembre. Lo que quiere decir instancias es que cada mes es el número de, como que ¿Cuántos de registros elementos. tengo? Ajá. Tengo 2 registros en enero, Sí. tengo 1 en febrero, 2 en marzo, El número de elementos que 1 en tiene abril y el resto en cero. todos. Ya. Sí. Eso es lo que son las instancias. Ya, al momento de... Bueno, creo que es viendo el trabajo de los demás compañeros, nosotros tuvimos una interpretación diferente de lo que era el código. Esta fue nuestra interpretación del programa. Incluso en buscar, no busco un elemento como tal, sino que buscamos cuántos elementos existen cada mes y nos retorna los elementos que hay en un cierto mes. Ok. Muéstrame el código del insertar, discúlpeme. El código del insertar, sí. Lo que pasa es que en el caso de insertar el código, o sea, de insertar un nodo, perdón, eh, creo que se nos pasó un poco
O sea, no se nos pasó por alto. En realidad sí, sí le estábamos pensando y nos resultó un poco difícil insertarlo sin tener una posición base. O sea, para insertar el código lo que hace, o insertar un elemento, lo que hacemos es insertarlo por el inicio y luego ordenarlo, pero sé que creo que nos falta esa parte en realidad, profe, para serle sincero. Ya, y el índice en realidad no lo estamos usando, solo nos sirve como para contar cuántos tenemos, pero no nos sirve ni para insertar, ni para eliminar, ni para buscar. Nos falta implementarle de esa manera, profe. Muy bien. Listo, chicos. Ahorita están 6. Listo. Muchas gracias. Vamos con el grupo número 4. Gracias, Inge. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Listo. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, ingeniera. El día de hoy, el grupo 4 tiene el agrado de presentar o exponerles el caso correspondiente a las listas indizadas implementadas en listas doblemente enlazadas, en el cual va a constituir nuestro trabajo de una parte de teoría y la explicación de la práctica. Pásale, por favor. Bien, empezaremos con la teoría sobre los tipos de datos abstractos. Son considerados como un conjunto formado por datos con una cantidad n determinada de información, donde existen ciertos procesos. Estos procesos son conocidos como métodos que nos permiten manipular la información que guardamos dentro de los nodos o en las listas. ¿Ya? Una estructura de tipo de dato abstracto es aquella que contiene las variables que el usuario el programador declara. Estas variables son especiales ya que no son parte del entorno de Java. Otro tipo de estructuras son los métodos que, que varían, que vendrían a ser considerados los procedimientos que van a operarse en los tipos de datos. Estos métodos se podrían considerar como métodos imaginarios, ya que al igual de las variables, no existen en el lenguaje porque son implementados por el programador y a su vez se les da un lenguaje específico al que se quiere llegar. Pues, ¿cómo se los implementa? De forma general hay una estructura específica para implementar los tipos de datos abstractos y esta estructura se la conoce como nodo. La estructura del nodo contiene un dato y un enlace. El dato vendría a ser un espacio de memoria donde se va a guardar dicha información con un enfoque específico. Lo mismo en el enlace, que vendría a ser considerado como el puntero o una referencia hacia el siguiente nodo. Este conjunto de datos nos da una forma y es ahí donde se radica el hecho de que existan listas dobles, listas circulares, listas doblemente enlazadas, etcétera. Pues por otra parte, los nodos vendrían a ser clases autorreferenciadas donde se va a guardar la información y el enlace hacia su siguiente enlace en el campo de los nodos. ¿Cuál vendría a ser el propósito de los tipos de datos abstractos? Pues sería resolver un problema del cual se obtiene la abstracción o se plantea un modelo o una estructura de cómo solucionar dicho problema. ¿Ya? La relación que existe entre el tipo de dato abstracto y la estructura de datos es muy importante, ya que al ser variables libres y al ser métodos libres, tienen la facilidad de una accesibilidad a través de una interfaz que se puede obtener, que pueden obtener estas operaciones para dar una implementación a los tipos de datos que el usuario define. Siguiente.
A continuación les explicaré sobre la representación de estos tipos de datos abstractos. De manera general, estos provienen de los 3 paradigmas de programación, que es el de programación orientada a objetos, el encapsulamiento y la abstracción, de lo cual el objeto de la vida real se lo puede implementar dentro de un lenguaje o entorno de programación a una representación en lo que el programa puede llegar a entender, es decir, una representación de las cosas más importantes o vitales del objeto real, donde se va a tener un enfoque específico. De forma general, como se había estimado, estos vienen del paradigma de programación orientado a objetos. Y también parte del encapsulamiento. Estos tipos de datos abstractos se los puede representar mediante las clases, en los atributos, los cuales son los tipos de datos abstractos que ya definen la estructura de datos, incluso el tipo de dato, y sobre todo los métodos, que vendrían a ser considerados como aquellas operaciones o procedimientos que permiten la manipulación de estos tipos de datos. De forma general, el encapsulamiento brinda la oportunidad de encapsular todos los datos u operaciones en una determinada clase, de los cuales se pueden operar sin la pérdida de algún tipo de información. Este proceso, a su vez, tiene una mejor legibilidad en lo que respecta al código. Existen 4 pasos fundamentales en lo que es la representación de los tipos de datos abstractos. El primero vendría a ser la descripción intuitiva de lo que se desea representar del objeto real al entorno de programación o de la funcionalidad de los tipos de datos, que vendría a ser desde el entorno desarrollativo hasta desde el entorno de la programación. Parte de la abstracción, luego de parte de la abstracción va a los tipos de datos abstractos y finalmente las clases en Java. Aquí hay algo importante, porque del paso de los tipos de datos abstractos a las clases en Java es donde se hace la implementación de la programación orientada a objetos y el encapsulamiento. Estas van entrelazadas entre sí. El encapsulamiento no puede existir si y solo si no existe la parte de la programación orientada a objetos. De manera general, las clases en Java, como podemos observar en la imagen, tenemos una pequeña implementación de cómo se puede observar una lista doblemente enlazada, cómo existe lo que vendría a ser los punteros, tanto para el inicio como al anterior, y de forma concurrente podemos observar que hay un espacio donde se va a almacenar ese tipo de información, y además que están contiguas entre sí en el mismo campo de los nodos. De forma general, también las clases en Java son estructuras de datos donde van a contener estos atributos de la clase o las variables imaginarias o las variables libres que las define el usuario o el programador, y los métodos que operan sobre ese campo de los nodos. Ya, a continuación la lista doble. Aquella estructura o tipo de lista enlazada donde se pueda sacar el orden en que hayan entrelazados. Se puede navegar hacia adelante con este tipo de estructuras. Existen 2 nodos, que está a la derecha, que permite avanzar, y otro a la que permite retroceder. Los métodos que se suelen usar en este es el crear, actualizar, o eliminar. Son de alta funcionalidad en la manipulación de una cantidad de concurrencia. Disponen de 2 protocolos, uno secuencial y otro de los nodos. La lista tiene la capacidad de crear elementos duplicados. Esta parte solo de los elementos duplicados, aunque estén duplicados, cada elemento puede que no serían el mismo. En resumen, una lista enlazada, pues se puede... Preguntita, ¿qué entiende por protocolo? Dice, disponen de 2 protocolos. ¿Qué me quiere decir con eso? Bueno, sí, en la haciendo la secuencial es la que es de forma consecutiva según lo que se vaya. Y el directo, de eso no encontré mucha información, pero ya que es como que hicimos aquí de las listas indizadas, que se pueden ingresar directamente a partir de un... Quería que me explique la palabra protocolo. ¿Qué entiende por protocolo? A protocolos, lo que tengo entendido sería como algo lo que hay que realizar. Algo que ya está impuesto.
Listo, continuemos. Bueno, gracias. No, listo, ahí se me escucha. Listo, bueno, aquí tenemos nuestra estructura de proyecto en la cual podemos ver nuestra carpeta SRC y en la cual vemos las clases que utilizamos. La que está nuestra clase main, utilizamos una clase para el índice, una clase para nuestro nodo y dos listas enlazadas. La siguiente, por favor. Bueno, la clase persona es una clase común en la que le damos parámetros, perdón, el nombre, apellido, cédula y fecha de nacimiento. El constructor compareTool lo utilizaremos posteriormente para comparar nuestros dos valores de la lista. Si nos da 0, significa que los datos son iguales. Si nos da -1, significa que el primer dato es menor al segundo. Y en el caso que nos dé 1, significa que el primer dato es mayor al segundo. El atributo fecha, aquí nuestro atributo fecha de nacimiento es importante porque para nuestro índice vamos a extraer el año de nacimiento y vamos a utilizar el toString separate año, donde con la ayuda de nuestro arreglo string y con el método split obtenemos únicamente el año, porque eso utilizamos para nuestro índice. La siguiente, por favor. No, igual la siguiente. Ahí. Bueno, la clase índice es similar a los nodos normales con la que hemos trabajado hasta ahora, pero un cambio que le añadimos es un atributo de tipo nodo, perdón, donde se guarda una referencia de la lista original. Esto es de importancia ya que enlaza nuestra lista doble y nuestra lista indizada. Y bueno, nuestra clase nodo sí es muy similar a todas las clases nodos con las que hemos venido trabajando, que sirve para hacer nuestras conexiones entre nuestros atributos. Listo, aquí tenemos nuestra clase lista doble, que es en base a la que teníamos hecho anteriormente en clases. Lo único que le agregamos sería unos 2 atributos nuevos de tipo índice, que sería inicio indexado y fin int, que nos va a servir para poder recorrer nuestra lista donde tenemos agregado los índices. Además, por esto tenemos en nuestro constructor en donde inicializamos dichos atributos. También tenemos los métodos insertar inicio e insertar final, que simplemente los usamos para agregar nuestros datos a la lista inicial. Listo. Tenemos nuestro método eliminar, que simplemente lo usamos para hacer comprobar que funciona el código. Y aquí nuestro método importante sería buscar índice, que este método lo usamos para ir recorriendo nuestra lista original y ir buscando los índices que nos van a servir luego. Tenemos un nodo TMP que es igual a this.inicio get siguiente, que junto con el while lo que hace es ir recorriendo los elementos de uno en uno hasta llegar al fin. Tenemos un método que lo llamamos insertar fin índice, en donde vamos a ir agregando nuestros índices según los vayamos encontrando. Primeramente, estamos agregando nuestro TMP y debido a que es nuestro primer elemento siempre va a ser un índice. Dentro del while tenemos 2 variables, string A y B. En nuestra variable A estaríamos guardando el año de el año del dato en el que estamos. Y en nuestra variable B estaríamos guardando el año del dato siguiente en el que estamos. Esto se hace para luego hacer una comparación. Tenemos, casi al final tenemos un if, en donde comparamos nuestro A número, si es menor a B número. Esto significa que si nuestro año actual es menor a nuestro año siguiente, agregamos el dato que tiene el año siguiente a nuestra lista de índices. Esto lo explicaremos más luego con el código. Y además tenemos aquí nuestro método insertar índices, como les dije anteriormente. Ya, tenemos el método insertar con índices. En este vamos a utilizar el índice un TMP de la
de la clase índice, en el cual vamos a iniciar desde el inicio de la lista índice. Y vamos a usar un nodo que le vamos a llamar referencia. Usamos el while para recorrer el índice y en el parámetro que pasamos es la persona que queremos insertar. Entonces utilizamos dos strings, un A y un B, en el cual en el primero utilizamos el separate año para coger el año que nosotros buscamos y el B para coger el dato del índice, el año del índice que nosotros tenemos. Y comparamos. Si el dato es, bueno, si el dato de la persona que nosotros ingresamos, el año de la persona que ingresamos es igual al dato del índice de nuestra lista, entonces ingresan el if. Y lo que hacemos es que en el nodo referencia vamos a mandar el TMP con el que en ese rato ya ha recorrido el índice. Y entonces utilizamos igual que nos insertar normales. La única diferencia es que en el nodo TMP hacemos llamado a referencia, que tiene nuestro get referencia del nodo índice para que inicie desde ahí y no inicie desde el inicio de la lista de los nodos. Y insertamos. Para eliminar con índices, la lógica es similar. Declaramos al inicio el índice para que comience desde la lista indizada. Ingresamos al while. Igual separamos en dos strings por año, tanto de la persona que queremos borrar el año y también de la lista indizada. Una vez entra, una vez se comparan y son iguales, entonces ingresa y tenemos ahí dos variables de tipo nodo, en el cual el PMP.1 se inicia desde la referencia desde la referencia del índice y el PMP comienza con el siguiente, pero ya van recorriendo en cambio aquí ya desde donde está el índice comienza a recorrer la lista original. Y se aumentó también la variable if que van a comparar las cédulas para que se pueda borrar uno en específico. Y en caso de que no se encuentre, se va a dar un valor no encontrado. El buscar con índice. La lógica igual, es igual que en los dos primeros. Buscamos primero el inicio de nuestra lista indizada. Entramos al while con eso, separamos y entramos al if, donde comparamos que sea el año igual al año que buscamos. Y en cambio, para buscar personas, utilizamos en el while solo, a ver cuál estamos, TMP, referencia. Sí. En el while utilizamos que sea diferente de fin y que se comparen igual las cédulas del PMP, que está en que es la referencia de nuestra lista indizada, que también, y el P de la persona. Igual retornamos un nodo, el cual va a imprimirnos la persona que buscamos. Y aquí están los métodos imprimir. El imprimir para arriba es para la lista en general que tenemos, y el imprimir índice es que nos va a mostrar los índices que tenemos nosotros. Y la clase leer en el cual nosotros ingresamos el CBC. Y listo. De ahí vamos a pasar a presentar el programa. Listo, aquí estaríamos nuestro programa. Primeramente tenemos el código que agrega los elementos iniciales usando, tenemos este archivo .csv, y de aquí vamos tomando los elementos y vamos agregando a nuestra lista. Una vez hecho eso, lo puedo mandar manda a buscar los índices y puedo ya imprimirlos. Así que voy a hacer eso. Sería la lista original y los índices. Aquí voy a explicar un poco los índices, cómo los encuentra. Por ejemplo, teníamos en nuestro método que el primer índice va a ser siempre el primero, así que Teo sería el primer índice. Luego lo que preguntábamos era si
nuestro año actual es menor al año siguiente. ¿El año actual es menor al año siguiente? No, entonces no agregamos índice. ¿El año actual es menor al año siguiente? Sí, entonces agregamos el año siguiente como otro índice más. Aquí voy a agregarlos para que se entienda un poco más. Eso. Y seguiríamos preguntando, ¿el año actual es menor al año siguiente? No. Pasamos. ¿El año actual es menor al año siguiente? Sí. Entonces, este de aquí sería nuestro índice. Y de esta manera, siguiendo esa lógica, iríamos agregando nuestros índices, que los usaremos luego. Y tenemos aquí eso. Nuestros índices son los primeros años en donde ocurren. Pero como índice, regresa el código, por favor. ¿Esto? Ajá, el índice no está guardando solo el año, sino que está guardando todo un nodo. El primer nodo. Sí, eso lo usamos. Estamos en los índices, vamos guardando las referencias, o sea, lo usamos como atajo para no recorrer toda la lista. Buscamos en qué año empieza y esa referencia la guardamos para luego usarla. Ya. Ya. Entonces, también teníamos aquí para insertar, creé 2 personas más, Jordi y Juan, y las inserté y estarían aquí igualmente. Sería aquí estaría, insertado Jordi, y en su año, lo inserta al inicio del año que le corresponde. Jordi tenía el año 2010, así que lo insertó luego del año 2003 y antes del año 2020. Como tengo en la lista, después del año 2003 y antes del 2020. Lo insertó aquí, al inicio del 2010, antes de Darío, según tengo entendido. Sí, antes de Darío y después de Amir. Sí, lo insertaría entre esta línea, a Jordi, porque es 2010. De esa manera lo hicimos. Y bueno, y Juan de la misma manera se debería insertar el primer elemento del 2020. Lo tengo por acá. Juan debería insertarse después de Imran y antes de Alex. Luego reviso. 2020 debería insertarse, a ver. Sería aquí. Antes de Imran y después de Imran y antes de Alex. Insertaría Juan. De esa manera lo hicimos. Luego de eso tenemos eliminar elemento. Vamos a un elemento. En este caso le mandamos a eliminar a Ryan. Entonces, imprimimos. A ver si lo reviso. Ryan estaba el tercer elemento. Esta es nuestra lista original. Estaría Ryan. Luego de eliminar, que sería aquí, ya no tenemos Ryan. Que sería después de Javier. Ryan se eliminó. Y luego tenemos al final, sería de buscar un nodo. En este caso creé estas personas que son personas que sí están en esta lista. Copié los parámetros y estas personas sé que están en la lista. Entonces la mando a buscar. Busco aquí, así guardo el nodo que voy a buscar. Llamo al método y en este caso voy a buscar a F7, que sé que está aquí. Entonces me debería de devolver esto de aquí mismo. Le imprimo. Que no, a ver que es algo lo hice mal aquí. Buscar índice. Me necesito buscar índice. Creo que no está agregado, creo que 8 sí debe estar agregado. Mauro sí está agregado, entonces creo que no le tenía agregado a Hugo. A ver, voy a ingresarle otro que sí esté agregado para comprobarle. Por ejemplo, Bruno, creo, lo voy a agregar a un Bruno, que sé que está, y lo voy a buscar. Lo voy a poner en otra variable. Lo pondría, por ejemplo, F11. Bruno. La B. Cédula.
y su año. A ver, si cédula, su año. Entonces debería encontrarme a F11. Todo va bien. Sí, Bruno, lo encontró. Y en el caso de que no se encuentre, por ejemplo, sé que no se va a encontrar. A ver, perdón. Sé que no se va a encontrar. El llame no existe. Lo llamo. Y aquí en este caso me diría que no se encontró. La persona no se encontró. Y eso sería todo el código. Búsqueme. Por favor, muéstrame el código del buscar con índice. De buscar con índice. Estaba aquí, a ver. Sería este de aquí. Esto. Ya tiene la persona. Encuentra el año. Y empieza desde dónde. Empieza a moverse todas las... ¿Qué referencia es el índice o es el siguiente de cada elemento? ¿En qué era? Referencia TMPint. Creo que sería el inicio de la... De la Toma indicada. el índice. Aquí estaría guardado el primer índice. Ya, y Ah, si quiero empieza buscar el desde ahí. siguiente es con get referencia y me muevo en los índices. Hasta encontrar. O sea, aquí requiere referencia. Sería esto de acá donde tenemos en índice. Aquí está, índice. Sería esto, referencia. Aquí lo que guardo es como el enlace al nodo original. Tenemos aquí, tenía este método es el que estaba llamando, que es referencia. Estoy llamando a esto de aquí, a un nodo. Entonces estaría llamando al atajo. Ahí es un poquito lo que me pierdo. Tienen un inicio, un fin para un nodo y tienen un inicio y un fin para los datos, ¿cierto? En un caso los índices y en el otro caso los datos. ¿El referencia qué es? Es el que utilizamos como enlace para la parte del nodo. Pues en el primer while nosotros recorremos solo la lista indizada. Pero Ya. una vez comparamos con los string, hacemos que en nodo referencia se vaya esa dirección, me parece que es, con la información. Y ahí sí empezamos desde nodo, desde donde sea igual. Y entonces en el while que entramos, en el segundo while dentro de save, ahí sí revisamos justo desde ese punto donde estaba el índice, comienza a recorrer la lista original. Ok. Esa fue la idea y, o sea, creo que sí nos había salido. A ver, hagamos una búsqueda, por favor, de repetidos. Se supone que el índice, si quiero imprimir la lista de índices, debería tener máximo ¿cuántos años? ¿Me puede mostrar la consola que le salió? Máximo, a ver, sería acá arriba. Índices, o sea, solo toma el primer año de ocurrencia, donde empieza el año. Ya. Nuestra lista de índices es más pequeña, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces yo quiero encontrar dentro de la lista Carlos. Carlos, que es del 2020, del 2022. Busco a Carlos. Ujú. Yo tengo acá los datos de Carlos. Este sería, ¿verdad? Carlos. Voy a buscar a Carlos. Bueno, eso ya te vi cómo lo buscabas. O sea, aquí le busco a Carlos. Ujú. Ya, entonces le voy a guardar en F11, Carlos. Busco F11, que sería Carlos. Y debería encontrarlo, sí. Lo encontró. Listo. Listo, chicos. Muchas gracias.
Por favor, Está, el grupo número 5. Si hay alguien del grupo número 5. Grupo número 5, ¿está alguien disponible? No, mire. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día... Inge, Dígame, perdón. dígame. Del grupo número 2, mi programa no está valiendo, ha sido que no se me ha guardado un cambio que hice. ¿Le podría mostrar? Bueno. No, no es mucho, solo ha sido un signo de A ver. cambios. Aquí en el buscar, en vez de... Aquí estaban los dos iguales y esto le cambié y no se me ha guardado. Y ahí sí ya, cuando no lo encuentra, ahí sí me parece que... no. Así es eso. Perdón, no. Muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias. Por favor, tome muy en cuenta este trabajo que hemos hecho para el examen final, que usted sabe que es presencial y es un examen conjunto junto con el otro paralelo. La pregunta va a ser una pregunta muy similar a esta. Entonces, por favor, el trabajo del grupo 1 y del grupo 2 son los que más se acercan a la solución real. ¿Sí? Primero buscar en la lista de índices y luego, a partir de ahí, empezar a buscar. Y parar la búsqueda no hasta el final. Si alguna falla tiene el grupo 4, es que igual sigue buscando hasta el final, sino que para como lo hacía el grupo 2 y el grupo 1 tienen más o menos, bueno, el grupo 2 más tiene la idea bastante clara de buscar solamente en ese rango pequeñito que le dé el índice. Si ya llega al siguiente, a la siguiente letra, me parece que es lo que ellos tienen, ya para la búsqueda. Es decir, si ya estoy llegando a la referencia, si estoy buscando dentro de las que tienen la letra B y ya llego a la C, para la búsqueda, no continúo buscando hasta el final. Entonces, esa es la idea clara de cuál debería ser el resultado. Entonces, por favor, repase mucho esa parte porque es una pregunta bastante parecida a la que yo voy a poner para el examen unificado que es presencial. ¿Sí? Entonces, esa es una parte importante. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Inge, muchas Luego, gracias. Inge, gracias.